Feliz día bendecido. ¿Cómo están? Feliz día. Te Estos llamo Macható. benditos y benditas de Dios. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brillas más que el sol, a la dimensión del pleno conocimiento. No te ha salido. Estoy viendo como si estuviera aquí detenido el... No te abre. Ahora se activó. Ahora sí está activo. Bueno, los hermanos y hermanas en todas partes del mundo que me digan si está activo este live. Tenemos fallas eléctricas con la electricidad desde Maracaibo, Venezuela, tierra por Dios amada. Activos entonces, enviárselo a los hermanitos para que ellos también puedan participar de estas buenas nuevas de salvación. Abba Padre, bienvenida a toda esa hermosa, amada Madre Iglesia del Señor. Mire, el Señor en esta hermosa tarde nos está hablando de el Espíritu Santo. Muchos no saben lo que es el Espíritu Santo, cómo se manifiesta el Espíritu Santo, qué se trata con el Espíritu Santo. Pero no sin antes dar gracias a Dios por su existencia, por su presencia y por su manifestación. Doy gracias a Dios por nuestros padres ancestrales, Abraham, Isaac e Israel, benditos de Dios. Doy gracias al Dios de la gloria por los profetas originales desde Abraham hasta Juan el Bautista, como lo dice en Mateo capítulo 11 del 11 al 15. Doy gracias a Dios por mi Señor y Salvador Cristo bendito que entregó su vida por mí. Doy gracias a Dios por los apóstoles originales, los 14 apóstoles, 12 escogidos por el Señor, uno echado a la suerte y uno por el Espíritu Santo de Dios, el Consolador, el Cristo resucitado, para enviarlo a las naciones, a los gentiles. Doy gracias al Dios de la gloria y Padre de misericordia, Señor de toda consolación, por esos 3 personas excepcionales de las Sagradas Escrituras como lo son Noé, Job y Daniel. Doy gracias al Padre de gloria por el Espíritu Santo de Dios, por el amado apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, y por Miguel, que revelan los misterios escondidos de Dios el Padre y de Cristo, en quien, no en quienes, sino en quien está todo el tesoro del pleno conocimiento del Evangelio de nuestra salvación. Muchos piensan que el Espíritu Santo es parecido a una paloma, ¿sí? A una paloma, a un ángel, a muchas cosas. De hecho, muchos agarran y tienen la imagen de una paloma y de una vez, no, ese es el Espíritu Santo. Y si ven a un ancianito, a un joven sentado al lado del ancianito y ven una palomita al lado, entonces ese es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esas son las imágenes que el hombre natural le ha dado a la existencia, a la presencia y a la manifestación de la gloria de Dios. Pero como la gloria de Dios es mucho más grande, nosotros entendemos que no es un viejito, un joven y una paloma, no, sino que es la palabra de Dios.
Porque ahora bien sabemos que el Espíritu Santo es la existencia de Dios y que el poder de Dios es la palabra. La existencia de Dios se manifestó desde el principio por la palabra. Por eso dice en Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente, pero también al gentil. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, porque el verbo era Dios. Dios es desde el principio la palabra. Desde Adán hasta el último de los profetas, el profeta Juan el Bautista, Dios se presentó por el verbo, o sea, por la palabra, hasta que se preparó cuerpo a sí mismo, el cual hoy conocemos como el Mesías prometido. Así que Dios se presentó como el Cristo. Se manifiesta primeramente por la palabra, aquel que dijo yo soy el que soy. Luego ese verbo se presenta en el Hijo, el cual es el Cristo de Nazaret, por el Espíritu Santo que está en él. Como está escrito en el libro histórico de Juan capítulo 14 en el versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí, dice el Señor. Pues el que había visto al Cristo, había visto al Padre. Porque el Padre es en el Hijo, y el Hijo en el Padre. Como está escrito en el libro histórico de Juan 14, 8 y 9. Había un hombre llamado Felipe, y le dijo al Señor, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. El Señor le respondió y dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, a Cristo de Nazaret, dice Cristo de Nazaret, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy. Y Él, Padre, en mí. De otra manera, creedme por las obras que hago. Pues las obras que hizo Cristo no las hacía un hombre natural, sino un ser espiritual. Y no la hacía Cristo de Nazaret, sino el Dios que estaba en él. Y es lo que quiere decirnos a nosotros, que de la misma manera como Dios estaba en Cristo, perdonando los pecados del mundo, hoy está el Espíritu de Cristo, que es el mismo Espíritu de Dios, en vosotros, para que de la misma manera no veamos a los hombres según la carne, sino según el Espíritu. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. ¿Cuál obra? El perdón. Y aún mayores hará, porque voy al Padre, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, en el nombre de Cristo de Nazaret, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Cómo se llamaba el Hijo? Nazareno. El Nazareno. Si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. Porque cuando decimos que Cristo es el Hijo de Dios, estamos dando potestad a la voluntad de Dios. Y estamos creyendo en el poder y la gloria de Dios que levanta aún hasta los muertos. Es de comprender que Dios es manifestado en carne, como está escrito en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo,
recibido arriba en gloria. Por el testimonio de los profetas, conocimos a Dios el Padre, el cual prometió un Salvador, su Hijo amado, al cual conocimos por el testimonio de los apóstoles, de la circuncisión, al Hijo del cual Dios tuvo complacencia, el primogénito de los primogénitos. Recordemos lo que está escrito en Romanos en el capítulo 8, 29 y 30. Cristo es el primogénito de los primogénitos, como está escrito también en Hebreos capítulo 12 del 22 al 24. Nosotros nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la compañía de muchos millares de ángeles, al Dios el juez de todo, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Ahora bien, así como Dios estaba en Cristo, hoy el Espíritu de Cristo está en nosotros. Mira, muy importante llegar a comprender esto, queridos hermanos. Por eso ahora, como dijo el amado apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. O sea, las obras que Pablo empezó a hacer después de conocer a Cristo, las obras que Pablo empezó a hacer después de conocer a Cristo, no eran en Pablo o en Saulo de Tarso, sino en el nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de su verdad. ¿Qué pasa aquí? Que Pablo era una nueva criatura. ¿Por qué? Porque ya no obraba él en él mismo o sus deseos terrenales, sino que Cristo estaba haciendo la obra en él. Por eso el hacer el mal ya no era de él conveniente, no le agradaba, no lo quería hacer. Y de hecho, en Romanos en el capítulo 7, desde el versículo 15 hasta el 25, clama y se llama a sí mismo miserable. Y dice, miserable de mí, el bien que quiero no hago, sino el mal que aborrezco. Cuando esto ocurre, comprendemos que el Espíritu de Dios que está en él aborrecía aquel mal que la carne estaba acostumbrada a hacer. Porque a veces, automáticamente, uno da hasta una mala respuesta o se altera y de pronto dice un no oda o cualquier otra grosería, porque la misma actitud, la misma ira, ¡brum!, rompe el saco. Para eso el Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de nosotros empieza a corregirnos hasta llevarnos y guiarnos a la perfección. Es lo que está haciendo hoy el Espíritu Santo de Dios en ti y en todo aquel que cree. ¿Por qué tiene que ser para todo aquel que cree? Bueno, porque el que no cree sigue estando en su vida natural sin pensar que está mal. Pero el que empieza a caminar y a conocer a Dios y a Cristo, empieza a tener una vida nueva en ellos. Ahora bien, el amado apóstol Pablo en Romanos capítulo 29 dice que a los que antes conoció, antes de la fundación del mundo, a esos predestinó. Y a esos que predestinó también los llamó. Y a los que llamó también justificó. Y a los que justificó o a los que en justificó, él se glorificó. Es lo que está ocurriendo con el cristiano, con el verdadero cristiano. Empieza a tener una vida nueva en Cristo. ¿Por qué? Porque ha llegado a un mundo nuevo. Tiene ahora una nueva forma de pensar. Y al tener una nueva forma de pensar, automáticamente hay una nueva manera de vivir. Ahora vive en Cristo y ha muerto para los deseos de la carne. Y esto es guiado hasta la perfección, porque está escrito que el que comenzó la nueva obra también la culminará. Así que por el testimonio de los profetas, conocimos a Dios el Padre, el cual prometió un Salvador, su Hijo amado, el cual conocimos por el testimonio de los apóstoles de la circuncisión, al Hijo del cual Dios tuvo complacencia, el primogénito de los primogénitos. Y por medio de la manifestación del Espíritu Santo,
conocemos al Consolador, al cual Cristo prometió enviarlo a los creyentes, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. El Consolador, el Espíritu Santo. Analicen bien la existencia, la presencia y la manifestación. La existencia, Dios el Padre, por medio de los profetas. La presencia, Dios el Hijo, o Dios en el Hijo. Y la manifestación, Dios o el Espíritu Santo de Dios en todos vosotros. Como está escrito en el libro histórico de Juan, capítulo 14, versículo 15 al 26. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuáles son los que tienen el Espíritu Santo de Dios? Los que van a guardar los mandamientos. Así de fácil. No, pero es que a mí no me interesa eso. Esto no es fornicación, esto no es adulterio, esto no es faltar el respeto a mis padres. O sea, lo contrario a los 10 mandamientos. Entonces, no está siendo una nueva criatura. ¿Ves? ¿Por qué? Porque anda por los deseos de la carne y no por los frutos del Espíritu. ¿Sí vamos comprendiendo? Amén, lo recibo. Y yo rogaré al Padre, dice el Señor, oído, libro histórico de Juan, capítulo 14, 15 al 26. Si me amáis, guardad mis mandamientos, 10 mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. O sea, no a Cristo de Nazaret, sino a Cristo resucitado. Recordemos que ya le he dicho en otras oportunidades que estos son dos. ¿Por qué? Porque Cristo de Nazaret es la carne que había de morir y Cristo resucitado es el Espíritu que es inmortal, que no muere, que es del principio al fin, el alfa y el omega. El consolador. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, como está en Romanos capítulo 7, versículo 4. Hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo de Nazaret, para que seamos del otro, del que resucitó de los muertos, a fin de poder llevarle frutos a Dios. Es necesario comprender esto, amados. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Para cuándo? Para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. La persona que está en el mundo, o sea, que está por los deseos de la carne, no recibe el Espíritu del Consolador. Porque el Consolador lo que viene es a cambiar tu forma de pensar. ¿Ves? El que se emborrachaba ya no se va a emborrachar. ¿Ves? Por decir una de tantas. Porque no le ve. Entonces dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. ¿Dónde está el Consolador? En vosotros. Porque el Espíritu Santo está en vosotros, según Gálatas 4:6, Romanos 5:5. Muchos llamados pastores dicen, Espíritu Santo de Dios, ven a mí. No. Ya no tienes que llamar al Espíritu Santo de Dios para que vaya a ti, porque Dios lo envió. No se vino solo. Dios lo envió a vuestros corazones y por eso hoy no decimos aleluya. Clamamos, Abba Padre. No os dejará huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, al Cristo de Nazaret. Pero vosotros me veréis, a Cristo resucitado. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. ¿En qué? En la resurrección de los muertos. Sea cuando salgamos del cuerpo o estando en el cuerpo, pero muriendo para la carne y viviendo para el Espíritu. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí. Yo estoy en mi Padre y vosotros en mí. Y yo en vosotros. ¿Quién está con nosotros?
El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo es el Consolador, y el Consolador es el Espíritu Santo que estaba en Cristo y que hoy mora en vosotros, ¿cómo vamos a esperar a Cristo? No, ya Cristo viene, ya Cristo viene, ya Cristo vino y no lo estás viendo. Abraza a tu hermano, abraza a tu hermana. Mira, dile a tus hermanos, a familiares y amigos, dile, el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Una buena noticia, amémonos, porque cuando te amo a ti, estoy amando a Dios. Entonces, muy importante comprender esto. ¿Para qué, bendecido? Porque cuando nosotros comprendamos esto, vamos a dejar de hacer daño, aún sin querer hacerlo. El que tiene mis mandamientos, oído, lo vuelve a repetir, mis mandamientos, no los mandamientos de Moisés, los mandamientos de Cristo. ¿Cuáles son los mandamientos de Cristo? Amar a Dios sobre todas las cosas. No adorarás imágenes, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás el día sábado, ningún otro día, el día que Dios bendijo, el sábado. Honrarás a tu papá y a tu mamá. Hermano, yo no tengo papá y mamá. A Dios y a la amada Madre Iglesia. No cometerás homicidio. No cometerás adulterio. Mosca, no cometerás adulterio ni con tu pareja, ni con la iglesia, ni con Dios. Octavo, no cometerás hurto. Noveno, no levantarás falso testimonio. Y décimo, no codiciar la casa de tu prójimo. Pero hay uno muy importante, que es amar a tu prójimo como a ti mismo. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Por eso quedan reducidos en dos. Cuando tú cumples estos 10 primeros, estás cumpliendo el primer mandamiento. Y el segundo, que es muy parecido, que es amar a tu prójimo como a ti mismo. O sea, participar de la sedaca, participar de la justicia social, ayudar al prójimo. Muy importante, queridos hermanos y hermanas. El que tiene mis mandamientos y los guarda para hacerlo, ese es el que me ama. ¿Cómo amamos a Dios? Cuando cumplimos los 10 mandamientos. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Cómo se manifiesta Dios en ti? Una nueva forma de pensar nos da una nueva manera de vivir. Le digo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió el Señor y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y hará. Y mi Padre le amará y vendremos a él. ¿Y qué? Vendremos. No dijo, y voy a ir solo o mi Padre va solo. No, vendremos. Porque los tres, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son uno solo. Amén. Y ese es el que está hoy en ti, guardándote, cuidándote, librándote del mal. Envío ángeles que te cuidan, te protegen y te libran del mal. Ese Espíritu Santo hoy está activo en ti, como dice Gálatas 4:6, Romanos 5:5. Y haremos morada en ti. ¿Cómo es que Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hacen morada en ti? Cuando tú tienes en tu mente escrito y puesto y escrito en tu corazón los 10 mandamientos, ya no obras por ti, sino que Dios obra en vosotros. Eso es estar muerto para la carne y vivir para Cristo. Con Él. Así que respondió el Señor y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Con Él. No en la montaña, no en el parque, no en un sitio, no es un lugar. Eres tú, donde está el Espíritu Santo de Dios. En ti, tú eres tierra santa. Tú eres la tierra del Edén.
Amén. Tú eres el cuerpo, los miembros del cuerpo de Cristo. Ministros, siervos competentes del Señor. El templo del El Señor. que no me ama no guarda mis palabras, o sea, sus mandamientos. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. A quien el Padre enviará en mi nombre, porque venimos en el nombre de Cristo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Él no en el parque, no en la vereda, no es en el mar, no en el viento, no. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué viene a hacer el Consolador? Recordarte todas las cosas que el Espíritu Santo de Dios habló por Cristo. ¿Sí vamos comprendiendo? Amén. Lo recibo. Esta es la manifestación del Espíritu Santo. Cuando los verdaderos adoradores de Dios invoquen a Dios y Dios se manifieste en ellos y prediquen en el nombre del Señor, sin blasfema, sin malas palabras, sin palabras deshonestas, sino solamente conforme a lo que está escrito, la verdad de Dios. Ahí es donde Dios pastorea a los hombres. Donde la gente no diga, ay, el ministro dijo o el pastor dijo. No, Cristo dijo, el Señor dijo, Dios lo dijo. El Espíritu Santo, el Consolador lo ha dicho. No los hombres, sino Dios. Esta es la manifestación del Espíritu Santo, que así como el Espíritu Santo de Dios se presentó como el gran yo soy a los profetas, se presentó a los hijos por el Hijo en el cuerpo de Cristo de Nazaret, y ahora, ¿cuándo es ahora? Se presenta por el Espíritu Santo, el Consolador en nosotros, el cuerpo de Cristo resucitado, el tercer templo de Dios, para morada de Dios en el Espíritu de santidad, como está escrito en segunda carta a los Corintios, capítulo 6, 16 al 18. Mira, léelo bien, queridos hermanos, queridas hermanas. Ustedes, ministros, seamos competentes al Evangelio de Dios, el Evangelio de nuestra salvación. Mira cómo dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? No hay ningún acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos. Por favor, sacerdotes de la Católica, Apostólica y Romana, les ruego, les suplico, les imploro, recuerden lo que Dios le hizo a Israel cuando se los entregó a Nabucodonosor, a Babilonia, por estar adorando imágenes, y todas las historias que sufrió Israel por la veneración a estatuas e imágenes creadas por manos de hombre antes que al Creador. Por favor, díganle a la Grey que esas estatuas de María, de José, de San Pablo, de San Pedro, que están allí, son estatuas simplemente simbólicas, pero no tienen ninguna representación o poder espiritual. Que esas estatuas son como el libertador Simón Bolívar, que libertó una nación, y los libros de historia los recuerdan como un gran patriota que peleó por su pueblo. Es lo que ustedes deben hacer con la estatua de María, de San Ramón Nonato o cualquier estatua. Decirle a los feligreses que no se arrodillen delante de ella, que no le pongan velas ni velones, porque ni María, ni José, ni ninguno de esos santos necesitan luz, porque la luz de Dios está en ellos. Que la luz la necesita la Grey, que está en oscuridad, porque se han acercado a la oscuridad donde se acercó Moisés, la oscuridad de Dios, y todavía están por las leyes de Moisés que tampoco cumplen, y que los hacen más bien malditos o maldichos antes que bendecirlos. Por eso, queridos hermanos, ministros competentes de la Católica, Apostólica y Romana,
les suplico, les ruego, les pido. Ustedes saben que lo que les estoy diciendo es la verdad. Apártense de la adoración de las imágenes, pues está escrito en segunda carta a los Corintios, capítulo 6, 16 al 18. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. ¿Cuál es el pueblo de Dios, el verdadero? Allá Israel. Ustedes saben, israelitas, que el mismo Dios lo dijo. Un remanente de Israel será salvo por gracia. ¿Y cuál es la gracia? El conocimiento de la verdad, que ya no tienen que estar por la ley de Moisés, porque la ley de Moisés se cumplió hasta la llegada de Cristo, porque la tribu de Leví tuvo que entregar el trono a Cristo para que fuese el trono de la gracia. El trono de la ley es un vástago, el trono de la gracia es otro vástago. El trono de la ley hasta Cristo de Nazaret. De ahí para acá, el trono de la gracia está en vosotros, porque vosotros sois el templo de Dios. Ustedes son miembros del templo de Dios Israel, los creyentes de Cristo Señor nuestro. En ustedes se manifiesta el Espíritu Santo de Dios. Ya Dios no se va a presentar por un profeta, no, ya Dios se va a presentar por los hijos y hijas en sueños y visiones. Por todos ustedes, para que se cumpla la profecía de Joel en el capítulo 2. Queridos hermanos y hermanas, estemos muy bien atentos, porque ya las señales somos nosotros mismos. Nosotros somos las señales. El Espíritu Santo de Dios está en un hombre que cambia, en un hombre que es transformado, en un hombre que era un animal, pasó a ser a una persona racional. El animal no razona. La persona racional ya no deja de ser un animal para ser un ciudadano de la ciudad de Dios, de la familia celestial. Por eso dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de la idolatría y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré como hijos, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor, Dios Todopoderoso. Como está escrito en 1 Corintios 12, 7 y 8. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este que está aquí, es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. La sabiduría de Dios es el principio de la sabiduría, es el temor a Dios. El temor a Dios. El Espíritu Santo de Dios está sobre mí, sobre ti, sobre él, sobre ella, porque es el verbo, y sobre todo aquel que cree. Ojo, no en un lugar. El Espíritu Santo de Dios no está en un lugar, no mora en templos creados por manos humanas, como lo dice en el libro histórico de Hechos 17, 22 al 30. No, está en ti, en mí y en todo aquel que cree. No en un lugar, no en una estatua, no en una imagen, sino sobre tu prójimo. Como está escrito en Apocalipsis capítulo 21, 22 al 24. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. ¿Cómo está la amada del Señor? Brillando aún más que el sol, porque brillamos con la luz del Espíritu Santo de Dios
que es la luz de Cristo, que es la luz de Dios. Esa luz mora ¿dónde? En vosotros. Por eso no necesitamos un templo llamado iglesia, porque nosotros somos el templo y nosotros somos la iglesia. Y las naciones que hubieran oído y habrían sido salvas, andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y su honor a ella. ¿A quién ella? La Jerusalén de arriba, amén. La Jerusalén celestial. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. O sea, nunca serán cerradas. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda. ¿Usted cree que después que usted sea incorruptible? Porque recordemos que se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados primero. O sea, la carne cae, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Como está escrito en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Y en primera carta a los Corintios capítulo 15, 44 al 58. Así que, mira este misterio. No entrará en ella ninguna cosa inmunda. Después que una persona es renovada, después que una persona entiende que ha sido escogido desde antes de la fundación del mundo, como está escrito en Hebreos capítulo 6, desde el 1 en adelante también. Cuando usted entiende, mire, no vamos otra vez para atrás, sino que vamos en el camino nuevo y vivo que Cristo nos trazó a través del velo, esto es de su carne, comprendiendo una vida espiritual. Así que no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que se hace abominación y mentira. ¿Ve? Los escogidos, los de verdad, se van a cuidar de todo esto, porque el mismo espíritu que está en vosotros los va a redarguir, los va a corregir, los va a guiar a toda verdad. Sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Quieren una buena noticia? En Daniel capítulo 12, en el versículo 1 dice: pero en ese tiempo será libertado tu pueblo, todo lo que se hayan inscrito en el libro. Usted está inscrito en el libro del Cordero. ¿Y cómo sé yo, bendecido, si estoy inscrito en el libro del Cordero? Cuando el Espíritu Santo de Dios se manifiesta en ti, usted va a querer tener una nueva vida en Cristo. A usted va a aborrecer, no le va a agradar ni la maldad, no le va a agradar ni los deseos engañosos. O sea, la fornicación, el adulterio, la inmundicia, la idolatría, los pleitos, los celos, la ira, la contienda, la disensión, la herejía, la hechicería, la orgía, la borrachera y las enemistades. Todas esas cosas usted la va a aborrecer. Y usted va a querer tener una vida santa, una vida sin problemas, una vida en el Señor. Ahí usted va a comprender que el Espíritu Santo de Dios está en ti. Porque ya no quieres eso para ti. Te das cuenta que tú eres el que lo hace. No le empiezas a echar la culpa a otro. Mira que eres el borracho, mira aquella, la fornicaria, mira que eres el adúltero. No. Tú empiezas a verlo en ti. Y tú empiezas a decir: no, yo soy una nueva criatura. Verdaderamente Cristo está en mí. No quiero ser ni fornicario, ni adúltero, ni borracho, ni maldiciente, ni afeminado. Nada, absolutamente nada que tiene que ver con los deseos de la carne. Y empiezas a andar por los frutos del Espíritu. Entonces, en ese momento, tú dices: verdaderamente, el Espíritu Santo de Dios está en mí. Porque yo quiero ser una nueva criatura. Les invito a seguir oyendo la palabra de Dios, a seguir prestando atención, mirando lo que oí, porque eso es lo que el Señor nuestro Dios nos viene a traer. Buenas noticias, buenas nuevas de salvación. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Por lo cual clamamos: Abba Padre.
por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios, los declaro sanos de toda enfermedad en el nombre de mi Señor y Salvador Cristo bendito, que entregó su vida por ti, por mí, por todo el que cree, para la gloria del Dios y Padre eterno, que lo presentó como una simiente pura. Y recibo que Dios hoy abre las puertas y ventanas de los cielos y derrama sobre cada uno de nosotros hasta que sobreabunde y aumenta así los frutos de vuestra justicia. Recibo que Dios hoy abre vuestros corazones para obrar bien cada día. Recibo que el Espíritu Santo de Dios que está en ti es una llama flamante de luz que alumbra todas las naciones, y que te presento como una virgen pura, santa, inmaculada, para la gloria de Dios en Cristo, Señor nuestro. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Ángeles, con todos ustedes, amadas, los amo en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito. La mano de Dios está sobre ti y el ángel de mi Señor acampa a tu lado.